Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, José Manuel, Luis, por haber contado con nosotros para que hagamos llegar a todo el sector editorial, a todos los que estéis aquí presentes, todas aquellas novedades que estamos llevando a cabo desde Cedro para ayudaros a proteger vuestros contenidos. La base de la sostenibilidad del sector editorial son los derechos de propiedad intelectual y desde Cedro es precisamente lo que hacemos. Somos la entidad de gestión que representamos a los autores y editores en España. Bueno, os voy a contar un poco la estructura de la presentación. Primero os voy a contar quiénes somos para que entendáis al final el acuerdo que hemos llegado con la Biblioteca Nacional, cuál es el ecosistema digital que nosotros hacemos y al final os contaré en qué consiste el acuerdo, aunque conociéndome seguro que me hago auto-spoiler por el camino porque es bastante probable. Como os decía, somos la entidad de gestión que representamos a los autores y editores. Muchos de vosotros me conocéis, he visto aquí bastantes caras amigas. Y cuando hablo de autores, estoy hablando de escritores, traductores y periodistas. Y cuando hablo de editores, os hablo de editores de libros, editores de publicaciones periódicas y editores de música impresa, de partituras. Eso es el global que desde Cedro representamos. Llevamos desde el año 88, la historia, muchos de vosotros sabéis cuál es el origen de la creación de muchas de las entidades de gestión. Fue una modificación legislativa del año 87, la Ley de Propiedad Intelectual, y lo que hacemos es defender y gestionar los derechos de los titulares que representamos. Cuando digo gestionar, estoy hablando de todos aquellos usos secundarios que se producen de una obra. Una vez que la obra está divulgada, nosotros llevamos a cabo toda la gestión todos los usos secundarios que se pueden producir. Esto es un concepto más jurídico. Un uso primario sería el acuerdo que llegáis los autores con los editores o vosotros editores con los autores para la explotación comercial de la obra. Todo lo que pasa después, o muchas de las cosas que le pasan después a la obra, desde Cedro nos encargamos de gestionarla. Llevamos a cabo una gestión colectiva, pues os he dicho que somos una entidad de gestión colectiva, porque en muchas ocasiones la gestión de estos derechos de manera individual resulta imposible. El derecho de copia privada es imposible que una persona que quiere hacer una foto o que quiere escanear en su casa un fragmento de un libro localice a los titulares de ese libro para llevar a cabo esa copia. Por eso el legislador ha entendido que es mejor crear entidades de gestión o que haya entidades de gestión que unan a una colectividad de titulares con una colectividad de usuarios de una manera sencilla. Y es lo que hacemos desde Cedro. Aparte de eso, defendemos los derechos de nuestros titulares a nivel nacional, con Cedro, y a nivel internacional porque pertenecemos a una red de, abro comillas, Cedros que hay en todo el mundo. Es decir, Cedro no es una invención española, en todos los países del mundo, en prácticamente todos, hay una entidad de gestión que gestiona las obras de texto, que es lo que hacemos nosotros. Aquí veis las cifras, somos casi 34.000 socios en Cedro, de los cuales más de 31.000 son autores y 2.738 sois editores. El ecosistema digital de Cedro. Nosotros cuando nacimos o cuando comenzamos nos dedicamos a ayudaros a proteger las obras en la parte de la reprografía ilegal, esas fotocopias que se hacían de manera indiscriminada en ciertos ámbitos académicos, os ayudamos a conseguir frenar o parar o concienciar a la gente para que lo dejara de hacer. Posteriormente, yo siempre pongo el hito del lanzamiento del Kindle en el 2007, porque antes sí que se podía leer en digital, pero nadie leía un libro en un ordenador. Los portátiles había, pero tampoco era tan habitual. Pero sí, con los e-reader es cuando comenzó a dispararse lo que es la piratería digital. Desde Cedro nos planteamos que teníamos que acompañar a nuestros titulares, a nuestros socios, en esta nueva aventura que se acaba de producir. Además, estaba en plena ebullición. Desde entonces, hemos creado, ideado distintas herramientas que ayudan a la gestión de los derechos en el ámbito digital. Aquí ya me he vuelto a hacer auto-spoiler con la transparencia. Como os decía, nosotros nos dedicamos a recaudar estos derechos que son de gestión colectiva, en un caso obligatoria y en otro caso voluntaria. Lo hacemos de manera colectiva, concienciamos a la sociedad, forma parte también de nuestras funciones
y luchamos contra el robo de contenidos, que es la manera que tenemos de denominar a la piratería. Con este ecosistema digital hemos intentado aunar estas tres patas. Las huellas digitales afectan a dos de las patas, pero quería contaros cómo lo tenemos estructurado. Tenemos por una parte la parte de formación. En la parte de formación sí que las huellas digitales no afectan directamente al desarrollo de esta herramienta. Tenemos tres herramientas para llevar a cabo la gestión de derechos: el SAR, que son las huellas digitales, el registro de certificación digital de obras y e-partitura. Y luego, en el ámbito de antipiratería, tenemos un servicio, un motor de búsqueda que lucha contra la piratería. Tenemos una aplicación para que nuestros socios, una app para que nuestros socios nos hagan las denuncias, un identificador que es una extensión de los navegadores para que se puedan identificar los contenidos y, por último, ayudamos a los editores a gestionar la publicidad con la programática en combinación con la lucha contra el robo de contenidos. Con respecto a la formación, llevamos años trabajando en la concienciación de la sociedad. Hace más de 15 años nos dimos cuenta que en el ámbito escolar el copia-pega se había extendido y que era una práctica habitual en los colegios, y quisimos enseñar a los alumnos a llevar a cabo sus investigaciones, sus trabajos, todo lo que tiene que ver con la docencia, de una manera respetuosa con los derechos de propiedad intelectual, y creamos un programa que se llama Es de Libro. Han pasado ya más de 42.000 alumnos en España y es mediante un trabajo de investigación, es un concurso, mediante un trabajo de investigación, lo que hacen los alumnos, les damos una guía, como una guía de circulación, les enseñamos cómo se pueden utilizar los contenidos de manera respetuosa con la propiedad intelectual. En este caso les enseñamos de manera transversal, no solo los contenidos del texto, sino los contenidos de audiovisual y los contenidos musicales también. Una vez que teníamos esto desarrollado, lo hemos completado en el ámbito digital con la Escuela del Derecho de Autor. Ahí veis el enlace, escueladerechodeautor.org. Esto es un proyecto que hemos desarrollado hace un año y poco, que lo que son aulas donde sirve para formar a los alumnos desde los 6 años hasta los 18. O sea, todo lo que es el transcurso escolar, desde primaria hasta la que acaba la universidad. Está pensado y perdón si hay alguien académico, con gamificación, es que no se me ocurre otra palabra que lo sustituya, para que sea entretenido para los alumnos. Para que os hagáis una idea, los alumnos se meten como una especie de videojuego, entran en un aula donde se producen distintas situaciones y se enfrentan a situaciones con un artículo de un periódico, con una canción, con un poema, todo lo que está protegido, o con una obra traducida, y poco a poco, jugando, van aprendiendo los conceptos básicos de propiedad intelectual. Esta es la parte del proyecto que os decía, que no tiene que ver con la parte de las huellas digitales, pero sí que he preferido enseñároslo para que también lo conozcáis. En estos momentos estamos hablando con las consejerías de educación de las comunidades autónomas, porque nuestro objetivo es que se incluya de alguna manera dentro del currículum oficial para que los alumnos estén formados en propiedad intelectual. Se les forma en reciclaje, se les forma en normas de circulación. ¿Por qué no se les va a formar en propiedad intelectual y que los niños sepan el valor que tiene la creación? El ecosistema digital, la parte de las huellas digitales. Las huellas digitales están se llama SAR, Sistema Automático de Reporte, que lo que hace es crear huellas digitales. Creamos unos hashes a partir del texto. Cada 10 palabras creamos un hash que es único, y que un hash, una huella digital, que me estoy haciendo porque aquí sí que ha habido tecnólogos, yo no lo soy. Os lo voy a intentar explicar como a mí me costó entenderlo hace 6 años cuando empezamos. Es una secuencia de letras, símbolos y números que se generan siempre igual, de acuerdo con la secuencia de palabras o de píxeles de imágenes que se encuentran en los libros. Esta es la columna vertebral de todo el ecosistema digital, y lo que nos sirve es para identificar en aquellos entornos donde se producen los usos
qué usos se están produciendo. Cuando digo entornos donde se producen los usos, puede ser en el ámbito académico, en una academia que tiene la licencia de Cedro, que puede utilizar hasta un 10% de cualquier obra del repertorio de Cedro y pues tiene un límite del 10% de la obra. Puede subirlo al campus virtual que tiene la academia. Pues con esto nosotros identificamos automáticamente y podemos repartir, le podemos dar el dinero que se recauda a los titulares directamente. Luego también nos sirve para mejorar nuestra persecución del robo de contenidos. Luego os contaré, en la siguiente diapositiva os contaré cómo. Y nos sirve para generar licencias. Si entráis a través de la extensión de Google Chrome o de Mozilla, que tenemos de Cedro, la buscáis, se llama identificador de obras, luego os la cuento. Ahí, si ponéis, una de las posibilidades, si copiáis un fragmento de un texto y queréis saber de dónde es y tenemos las huellas digitales creadas, una de las posibilidades que os va a dar es la oportunidad de que compréis una licencia para utilizar ese contenido. La segunda pata de la parte de gestión de derechos es el registro de certificación de obras. El registro de certificación de obras también utiliza las huellas digitales y lo que hacen nuestros socios, mayoritariamente es utilizado por los autores, lo que hacen es, a través de nuestra intranet, nos suben el contenido, un PDF, un Word, un PowerPoint, como lo tengan. Nosotros generamos las huellas y le damos un certificado que esa obra, él nos ha manifestado que es el titular de los derechos de la misma en un momento determinado. Sirve como prueba de confianza de que la obra está registrada con nosotros. ¿Por qué digo por qué lo utilizan los autores? Porque los editores, bueno, normalmente tenéis el depósito legal, además luego veréis el acuerdo con la Biblioteca Nacional, veréis cómo lo hacen los editores, y normalmente lo hacen cuando van a enviar un manuscrito, por ejemplo, a un concurso literario, antes de enviarlo, pues para que les quede constancia a los miembros del tribunal del concurso literario que esa obra ya está previamente registrada y así evita... Nunca ha pasado, pero así evita la posibilidad de que un miembro del concurso se inspire demasiado 2 años después en una obra propia. Nunca ha pasado. Y luego, por último, partitura, como os he dicho, también representamos a los editores de música impresa y nosotros aquí lo que hacemos es, hemos desarrollado una herramienta que sirve para formar a los alumnos dentro de los centros de enseñanza musical. No sé si estáis familiarizados con la enseñanza musical. Yo, cuando estudié solfeo hace muchísimos años, utilizábamos unos manuales de solfeo en papel que poníamos en el atril para solfear con el diapasón y todas estas cosas. Bueno, pues ahora no. Ahora utilizan el iPad, bueno, una tableta o un móvil para leer la música y poder interpretar. En este caso, partitura contiene las partituras de los editores de música españoles. En este caso, son mayoritariamente música sinfónica española y lo que les sirve a los alumnos es para poder trabajar en el aula de manera respetuosa. No necesitan la partitura, incluso ni siquiera necesitan pasar la partitura digitalmente, o sea, con el dedo, porque ahí, si está en un determinado formato, la propia partitura sigue el tempo de la pieza y se le va moviendo, con lo que los que tocan instrumentos en los que necesitan las manos, pues le ha facilitado bastante el trabajo. Esto lo están utilizando en la red de conservatorios españoles y en las escuelas de música. El robo de contenidos, la piratería. Aquí es donde van a aparecer otra vez las huellas digitales de manera reiterada. La primera aplicación que tenemos es el servicio antipiratería digital. Es un motor de búsqueda que rastrea por Internet. Nosotros aquí damos de alta todas las obras de nuestros socios que son novedades. Como sabemos las novedades, nosotros hacemos cargas quincenales de DILBE. Nuestros socios nos declaran cuáles son las obras que son suyas y automáticamente todas las novedades entran en rastreo, por ponerlo coloquialmente. Lo que se hace es, se busca tanto en páginas web como en redes sociales y en servicios de mensajería. En redes sociales
Facebook, que es una de las principales redes sociales donde se comparte contenido de manera ilícita, y en los servicios de mensajería Telegram y WhatsApp. De Telegram no hace falta que os diga nada porque acaba de estar recientemente bastante de moda con los usos ilícitos que se producen dentro de la plataforma. Lo que hace la herramienta es automáticamente le comunica al titular de la web o a Meta para que avise al administrador del grupo para que retire ese contenido que no tiene autorización del titular. ¿Qué hemos hecho luego? Utiliza el metadato, perdón, que no os lo he dicho. Utiliza en una primera instancia el metadato. Metadato abreviado. Utiliza ISBN, título, autor y editor. Porque el nombre de los archivos, de los PDFs piratas, normalmente es tú no matarás julianavarro.pdf o Aramburu los vencejos PDF. Lo que hace entonces es rastrea, normalmente, salvo en algún ámbito académico que sí ponen el ISBN o el ISSN para identificar la obra, normalmente suele ser el título. Si localiza por el título, automáticamente comunica al titular de la web o al titular de la plataforma para que gestione dentro del grupo correspondiente y automáticamente también le envía un comunicado a Google España y le dice: Google, al final de este enlace hay una puesta a disposición de una obra sin autorización del titular. Google, como sabe quiénes somos, cómo representamos, conoce la herramienta, automáticamente gestiona todas las denuncias que le hacemos y desindexa de las búsquedas estos enlaces. ¿Posibilidades de que el titular de la web retire el contenido? Incierto, pero ese comunicado tenemos la obligación de hacerlo. Cierto, porque muchas veces son páginas almacén donde están contenidos lícitos, ilícitos, y lo que hacen los piratas es gestionar páginas de enlace a esas páginas almacén. El segundo, pues es bastante útil, porque lo que hacen las personas es poner, vuelvo a las dos obras que he dicho, tú no matarás Julián Navarro gratis, tú no matarás Julián Navarro PDF. ¿Dónde lo buscan? Según el Observatorio de los Usos, ahora no me acuerdo el nombre completo, el Observatorio de los Usos Digitales y la Piratería en España, entre el 95 y el 98%, va variando los años, de los usuarios buscan en Google. Es decir, que si Google desindexa esas búsquedas, aunque el archivo esté en la página almacén, el usuario no va a poder llegar porque no le va a aparecer en el muestreo de búsquedas de Google que le aparece. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado una vuelta de tuerca, lo hemos conectado con las huellas digitales. Por eso es tan importante el acuerdo que hemos llevado a cabo con la Biblioteca Nacional. También llevamos, que tengo a Arantxa en primera fila, también llegamos hace 2 años un acuerdo con Libranda para generar las huellas digitales de los editores. Pues lo que hemos hecho ha sido conectarlo. En un primer rastreo va por metadato y en un segundo rastreo rastrea por huella digital. ¿Para qué nos sirve? Pues he dicho antes que en el ámbito académico ciertos journals o ciertas revistas sí que están con ISSN. Lo normal es que en un archivo de PDF no esté nominado en el ámbito académico con el nombre de lo que hay dentro del archivo. Os voy a poner un ejemplo, no sé, PDF que se llama Derecho Civil, Obligaciones y Contratos. Dentro está el Castán, el Albaladejo, el Diez Picazo, es decir, los manuales de cabecera de Derecho Civil que cualquier estudiante necesita. Nosotros antes no éramos capaces de manera automática de localizarlo. Con las huellas digitales sí, porque tenemos las huellas digitales, en este caso el Diez Picazo es Tecnos, tenemos Anaya, pues por lo tanto tenemos las huellas digitales y podemos saber que dentro de ese archivo se está infringiendo un derecho contra un titular que nosotros representamos. Le comunicamos a Meta para que cierre el grupo y así conseguir luchar contra la piratería en el ámbito de las redes sociales. Hace unos años conseguimos cerrar 11 grupos en Facebook en los que había más de 2 millones de obras, en 11 grupos. En España salió poco en prensa, pero en Latinoamérica salió prácticamente en todos los países. ¿Por qué? Porque si tú eres estudiante de psicología o de pedagogía, querida Mónica,
pues te da igual utilizar un manual de Narcea en la Universidad Complutense, en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de los Andes en Bogotá. Te metes en el grupo de estudiantes de psicología o estudiantes de pedagogía y barra libre de piratería. Entonces, con esos 11 grupos, yo os digo, hicimos un gran trabajo y nos ayudaron las huellas digitales. También en el ámbito de las redes sociales nos vale, de los servicios de mensajería. Recibimos, iba a decir ingentes, una cantidad importantísima de denuncias por parte de los editores de infracciones que se producen en WhatsApp, también en Telegram. En las infracciones de WhatsApp, bueno, pues los editores, como os he dicho al principio, los editores de revistas son socios de Cedro. Regularmente, todos los miércoles, se comparten las revistas del corazón. Vosotros pensaréis, ¿esto a quién le importa? Bueno, pues le debe importar a mucha gente porque están en todos los grupos de padres y de todo, y os reís porque lo habéis recibido vosotros también. Bueno, pues recibimos denuncias de OLA, de Semana, de RBA, de los editores, para intentar atajar esta piratería que se produce en las revistas. También se produce piratería de los libros. Yo el libro de Harry, además hablé directamente con la responsable del departamento jurídico de Penguin a las 7 de la mañana del día del lanzamiento. Lo recibí en un grupo. El libro de Harry en PDF. ¿Me interesa el libro de Harry? Bueno, pues lo podía llegar a leer, lo podía llegar a comprar, no lo sé, pero no tengo por qué recibirlo en un grupo de compañeros de la facultad, ese libro. Pues lo que hacemos con las huellas digitales es reconoce automáticamente la portada, y si nos mandan un pantallazo, que es la siguiente aplicación, si nos mandan un pantallazo nuestros socios, automáticamente sabemos el nombre del grupo y sabemos de qué obra se trata, porque está enlazado con el metadato de la obra, con lo que podemos lanzar la denuncia automáticamente a Meta para que haga lo que considere oportuno en estos grupos de WhatsApp. Sí que es verdad que Telegram nos ha ido retirando bastantes grupos, ha ido cerrando bastantes kioscos digitales. Sabéis que muchos de los periódicos actualmente tienen muro de pago. Bueno, pues han proliferado los kioscos digitales en grupos en abierto para compartir el contenido completo de la prensa. Pues sí que hemos tenido cierta fortuna con estas dos plataformas a la hora de trabajar y de que retiren contenidos. Con WhatsApp es bastante más difícil. Empieza la reunión diciendo está cifrado de puerto a puerto y entonces empieza a complicarse toda la conversación a partir de ese momento. Como os decía, tenemos una aplicación, una app, que os lo podéis descargar todos los socios, de Cedro. Sí que es verdad que para daros de alta tiene que ser con el correo que nosotros tenemos en la base de datos, y a partir de ahí nos podéis mandar pantallazos. Nos vale también para sacar evidencias en el ámbito físico, es decir, si veis que se está produciendo una reprografía ilegal, también nos la podéis reportar desde ahí. Geolocaliza, automáticamente busca en nuestra base de datos cuál es el establecimiento que está más cerca, os lo ofrece, decís que sí, automáticamente se genera la denuncia para intentar que cesen de realizar esas actividades ilícitas. Y luego también, antes os he hablado de la extensión de Chrome, pero bueno, también está para Mozilla y para Firefox, que la buscáis en el se llama Google Web Store, me parece que se llama el site. Lo buscáis ahí, buscáis Cedro y a partir de ahí os descargáis una extensión y os sirve para identificar si una obra es muy similar a una obra que vosotros ya tenéis, porque va por niveles de coincidencia, os va a decir el nivel de coincidencia que tiene, os va a dar el metadato de la obra directamente, y sirve también para, en aquellos casos, en el ámbito de la prensa lo suelen utilizar mucho, porque hay determinados medios al otro lado del Atlántico a los que le da a los editores de prensa españoles el trabajo servido, hecho y en hora, por la diferencia horaria, y copian de manera, no voy a decir regular, pero sí que ocurre, artículos suyos. Y sobre todo ocurre en el ámbito del blogs. Hay muchísimas blogueras, nos hemos trabajado mucho con
con la revista Hola, por ejemplo. Hay muchísimas blogueras en Latinoamérica que se dedican a fusilar el contenido de la revista, porque el Hola que hay allí no es el Hola español, el contenido de belleza o el contenido de tendencias no es exactamente igual, se lo fusilan y entonces, bueno, pues esto nos vale para automáticamente reconocer el contenido, mandar un comunicado de manera automática al titular de la web o del blog para que lo retire. Es decir, las huellas valen para todo esto. Y por último, la gestión de la publicidad. Aquí no están involucradas las huellas, pero sí que los editores podéis trabajar con nosotros porque conectamos Google Ads con la lista negra que tenemos de aquellos sites donde se produce piratería de manera recurrente, de tal manera que el dinero no vaya por programática a financiar a los propios piratas. Diréis, qué disparate, no ha ocurrido. Entráis en páginas piratas, no sé si os toca en vuestro trabajo buscar este tipo de contenidos, pero se publicitan editoriales, o se han publicitado en el pasado, se han publicitado cadenas de librerías, porque la programática no entiende de si es lícito o ilícito el contenido. Sabe que hay unos usuarios que cumplen con una serie de parámetros que se han segmentado en Google Ads y te lleva directamente el dinero a la publicidad en estas páginas. Lo que hace la aplicación que tenemos es cortar precisamente que la programática consiga hacer eso. Y lo he conseguido, no os lo he contado. Primero, diréis, ¿cómo se generan las huellas digitales? Porque no os lo he contado, porque estaba esperando a este momento. La manera que teníamos hasta el mes de noviembre del año pasado, hasta finales de octubre del año pasado, era ofrecerle a los titulares 3 maneras, a los editores. O bien con una herramienta on-premise que se descargan en el escritorio y que pueden ir creando las huellas digitales. Es simplemente redirigir la herramienta hacia donde están las carpetas donde están los contenidos. Da igual cómo esté nominado el contenido porque la propia herramienta reconoce el ISBN y automáticamente le cuelga el contenido en el metadato del ISBN correspondiente. La segunda manera era vía API. Lo tenemos instalado en algunos editores, normalmente los grandes grupos editoriales, que son los que tienen este tipo de desarrollos que soportan la llamada de la API constante. Y, por último, a través de un FTP, donde los editores, que es la vía más cómoda, subís los contenidos y automáticamente se generan las huellas. Una vez que se genera la huella, el archivo se destruye, el archivo desaparece. Esto era la manera habitual, ya digo también, porque está en lo que os he comentado, llegamos a un acuerdo con Libranda, a través de aquellos editores que nos lo permitieron, pues con Libranda tuvimos esa conexión y creamos las huellas digitales. Pero estábamos detrás de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque en enero del 2023 entra en vigor una nueva ley del depósito legal, bueno, una reforma de la ley del depósito legal, que lo que hace es que obliga al editor a depositar el archivo digital previo a la impresión, lo que todos conocemos como los preprints. Hay que depositarlo en la Biblioteca Nacional. Entonces, ¿a qué acuerdo hemos llegado con la Biblioteca Nacional? A que aquellos editores que nos lo autoricen, nos lo autoricéis una vez. A partir de ese momento se generan las huellas digitales para todo lo que os he contado de persecución del robo de contenidos o gestión de licencias con usos lícitos. Se generan las huellas digitales y ya os olvidáis. Muchos de vosotros o algunos de vosotros que los que estáis aquí ya lo habéis hecho. Y nosotros llevamos desde noviembre, porque el acuerdo se llegó a finales de noviembre, para generar de manera automática estas huellas. ¿Cuántas huellas tenemos ahora? Tenemos casi 100.000 obras con huellas. Para que os hagáis una idea, un libro de narrativa, media 250 páginas, 8.500, 9.000 huellas, ¿vale? Porque genera cada 10 palabras, pero si la frase es más corta, genera una huella con esa única frase. También vale para las imágenes, que no os lo he dicho, porque muchos de vosotros tenéis libros con imágenes. Sí que antes os he hablado de las portadas. Ahí sí que no os puedo decir exactamente, porque depende de la calidad del archivo, en función del número de píxeles, o sea, en función de la calidad, el número de píxeles para generar una huella es diferente. Y está preparada la herramienta por si se rota la foto o se recorta para que la siga reconociendo. También esto es algo que en el sector del libro no pasa de manera recurrente, pero en el sector de la prensa y de las revistas sí.
determinadas fotos que se utilizan de esta manera. Y para daros datos, para que os hagáis una idea, en el año pasado rastreábamos mensualmente unos 150.000 enlaces. Conseguíamos comunicar unos 135.000 enlaces y conseguíamos desindexar de las búsquedas de Google más de 115.000. Para que os hagáis una idea para que os hagáis una idea del volumen que estamos utilizando. No sé si tenéis alguna duda, porque en algún caso he ido un poco deprisa para encajarlo en tiempo, que se me acaba de acabar, pero si tenéis alguna duda estoy a vuestra disposición. No hay dudas. No es muy pertinente. Cuando hacemos un libro físico lleva un ISBN, eso va dentro de los metadatos. Sí. Cuando hacemos un PDF lleva otro ISBN, que sí. forma parte también de los metadatos. Y con el EPUB otro ISBN. Entonces, sí. yo no sé, la huella digital, claro, representa el preprint con un ISBN. Sí. Cuando os presento esta herramienta, os enseño una obra que tenemos. Lo que yo tengo es el EPUB, y cuando sale el nivel de coincidencias aparecen 3 ISBNs, porque están las 3 obras que tienen las mismas huellas generadas, prácticamente al 100%, porque ya sabéis que siempre hay unas pequeñas diferencias que forman parte de la propia maquetación de la obra entre la versión papel y la versión digital, y siempre sale un poquito. Cuando nos sale un 99 con algo de coincidencia, entendemos que se está utilizando el papel o el digital. ¿Qué os recomendamos? Que generéis las huellas de todo lo que podáis, porque así podéis ver si la piratería que estáis padeciendo proviene del formato papel o formato digital, que a priori puede decir, pues el formato digital, porque es mucho más sencillo. No. Cogen un libro, lo guillotinan, lo meten en una máquina y en 2 minutos ya lo tienen escaneado. Entonces, puede provenir también del papel. Entonces, si os puede servir para ver cuál es el formato origen de la obra pirateada. Pero sí, la herramienta está preparada para eso, igual que está preparada para las publicaciones periódicas que tienen un número secuencial. Solo hay un ISSN, es decir, solo tenemos un metadato, pero un número secuencial de todos los números que se producen. También está preparada, y también está preparada para las partituras, que las partituras las fragmentan imágenes para conseguir generar las huellas digitales. No sé si te lo ha aclarado la pregunta. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pedro. Nada, interesante. gracias a vosotros.